La luz era cegadora. Los focos del salón de los antepasados, en el corazón del Consejo de Lobos, me perforaban los ojos. Podía sentir 1000 pares de ojos sobre mí, juzgándome, pesándome, como si fuera un trozo de carne en el mercado. El silencio era denso, tan denso que casi podía saborearlo, metálico y tenso. ¿Cómo había llegado hasta aquí, una simple omega de cocina, a pararme frente a los líderes de todas las manadas? El destino, supongo. O la pura obstinación. Todavía recuerdo la humillación, vívida, punzante, como si hubiera ocurrido ayer. Y no hace... ¿Cuánto fue? ¿Unas semanas? El tiempo se ha vuelto borroso. Estoy segura de que fue en Manada Luna Oscura, en algún lugar de la costa de Huelva, donde pasé años siendo el fantasma que nadie quería ver. Tenía 22 años, invisible. Ese era mi estado natural. Un mueble más en la inmensa y ruidosa casa de la manada. Mi piel, impregnada del olor a grasa rancia y cebolla quemada, era el testimonio de 5 años de esclavitud silenciosa. María, decían, pero era como un murmullo que se desvanecía antes de que lo oyera. Un omega sin lobo. O eso afirmaban todos. Nunca había cambiado, nunca había rugido, nunca había mostrado una pizca de dominio. En un mundo gobernado por la fuerza y las garras, yo era un error andante. ¡María! El grito, agudo como un cuchillo, rasgó el monótono sonido del cepillo de fregar. Di un respingo, el agua del cubo de metal derramándose sobre mis botas gastadas y agrietadas. Ni siquiera necesité levantar la cabeza para saber quién era. Anna Miller, la hija del Alfa, estaba en el umbral de la cocina, su silueta enmarcada por la luz del pasillo. Llevaba un vestido carmesí que centelleaba bajo la tenue iluminación, una fortuna en tela y pedrería, y su cabello rubio estaba perfectamente peinado. Mucho más de lo que ganaría yo en 10 vidas. «Aquí estoy, Ana», dije, manteniendo la vista baja. El contacto visual estaba prohibido, una falta de respeto que podía costar caro. «Levántate, papá te quiere en el salón principal, ahora mismo», espetó Ana, revisando su reflejo en el reverso de una cuchara tirada sobre la encimera. Su voz era un veneno dulce. Mi corazón martilleó contra mis costillas. ¿El salón principal? No, no podía ser. La gran gala estaba a punto de empezar. Me tenían prohibido acercarme a los invitados, a menos que fuera para servir y desaparecer. Ana mostró una sonrisa cruel, una expresión que desfiguraba su bonito rostro. Los planes cambiaron. El cantante principal de la banda sufrió un caso repentino de intoxicación alimentaria. Curioso, ¿no? Necesitamos entretenimiento mientras el rey Alfa se acomoda. Un frío glacial me recorrió. El rey Alfa, Carlos Nevado. Su nombre solo bastaba para que los alfas adultos se hicieran encima. Él era el gobernante de los territorios del norte, un hombre que había unificado manadas belicosas a través de pura brutalidad y genio estratégico. Se rumoreaba que buscaba una pareja, pero había rechazado a todas las lobas de alta cuna que le habían presentado durante la última década. Venía aquí, a la manada Luna Oscura, para discutir los límites territoriales. El rey lobo del norte. El solo pensamiento me erizó el vello de los brazos. ¿Qué quería conmigo? ¿Por qué se fijaría en una omega como yo? No puedo salir ahí, susurré, aferrándome a mi trapo como si fuera un salvavidas. Mírame. Llevaba una camiseta gris extra grande, manchada de lejía, y unos leggings con agujeros en las rodillas. Mi cabello castaño encrespado estaba recogido en un moño desordenado y rebelde. Parecía exactamente lo que era. Una sirvienta, una mancha, una sombra. «Oh, ya lo sabemos», se rió Ana acercándose. «Esa es la cuestión.
Papá cree que será hilarante. La Omega muda intentando entretener a la realeza. Es un acto de comedia. María, vas a cantar. Me congelé. Cantar era mi único secreto, mi única forma de desahogarme. Tarde por la noche, en la seguridad de la vieja lavandería, tarareaba melodías. Creaba canciones melancólicas y tristes que me ayudaban a sobrevivir la soledad, el olvido. Ana debió haberme oído alguna vez. No lo haré, dije. Mi voz temblaba, débil. La sonrisa de Ana desapareció. Se inclinó, su voz bajando a un susurro venenoso. Lo harás, o le diré a mi padre que fuiste tú quien robó los cubiertos de plata la semana pasada. ¿Sabes cuál es el castigo por robo para un omega, verdad? El exilio. Sin manada, estarás muerta en un día. Apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Era una mentira, lo sabía, pero nadie me creería a mí por encima de la hija del Alfa. No tenía elección. De acuerdo, susurré. Buena chica, dijo Ana, dándome una palmada condescendiente en la mejilla. No te molestes en cambiarte. Luces exactamente lo que eres. Mientras Ana se alejaba con el clic de sus tacones, me quedé mirando mi reflejo en el agua sucia del fregadero. Mis ojos verdes, normalmente apagados por la fatiga, tenían ahora una chispa de terror. Me iban a arrojar a los lobos, literalmente. Y el lobo más peligroso de todos, Carlos Nevado, estaría observando. Me sentía como un animal acorralado, sabiendo que no había escapatoria. La vergüenza y el miedo se arremolinaban en mi estómago, una mezcla agridulce que casi me hizo vomitar. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si no podía? Pero no había y sí. Solo hazlo. El gran salón de la manada luna oscura era un espacio cavernoso, cubierto de terciopelo y oro. Las arañas de cristal colgaban del techo, proyectando un brillo cálido sobre los cientos de invitados. El aire estaba espeso con el aroma de perfumes caros, carnes asadas y las feromonas almizcladas y pesadas de lobos poderosos. Pero en el palco VIP elevado que dominaba el escenario, el aire era frío, cargado de una quietud ominosa. Carlos Nevado estaba sentado en un sillón de cuero de respaldo alto, un vaso de whisky ámbar intacto en su mano. Era un hombre imponente, su traje negro a medida tirante contra los músculos de sus hombros. Su cabello era oscuro como el ala de un cuervo, y sus ojos tenían el color de nubes de tormenta, grises y penetrantes. Una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de hablar. «Esto es una pérdida de tiempo», gruñó Carlos, su voz un barítono grave que vibraba en la mesa. Sentado a su lado estaba su beta, José. José suspiró, ajustándose las gafas. «Es diplomacia, Carlos. El Alfa Gavin Miller controla la ruta comercial del sur. Necesitamos que esté contento. Solo bebe el whisky, asiente a su hija y podemos irnos por la mañana». Carlos resopló, escudriñando a la multitud. Odiaba estos eventos. Odiaba a los alfas aduladores, a las madres desesperadas tratando de empujar a sus hijas en su regazo y el hedor de la ambición. Su lobo, una bestia de inmenso poder, estaba inquieto, pataleaba en el fondo de su mente, agitado, buscando algo que no encontraba. «Ella no está aquí», gruñó su lobo. «Ella no está en ninguna parte», replicó Carlos mentalmente. Había buscado a su pareja destinada durante 12 años. Ahora tenía 30 años, y la soledad lo estaba volviendo duro, amargado. ¿Destinada? ¿Se suponía que iba a sentir esa conexión con alguien? Yo lo dudaba de todo corazón. Abajo, el Alfa Gavin Miller subió al escenario. Era un hombre corpulento, de cara roja y voz estruendosa. «Bienvenido, Rey Nevado», gritó Gavin, señalando el palco VIP.
La multitud estalló en aplausos, estirando el cuello para ver al legendario rey. Carlos no movió un músculo, apenas parpadeó. Esta noche, continuó Gavin, sudando ligeramente bajo las luces, tenemos un regalo especial. Antes de que comience el baile principal, tenemos un talento local. Un poco de entretenimiento inesperado para mostrar las humildes raíces de nuestra manada. Gavin intercambió una sonrisa burlona con su hija Ana, que estaba en la primera fila con sus amigos. Se estaban riendo por lo bajo, tapándose la boca con las manos. Por favor, den la bienvenida, anunció Gavin, su tono goteando de burla. María, nuestra omega de cocina. La sala quedó en silencio. Luego surgieron murmullos confusos. Desde un lado del escenario, una pequeña figura salió. Carlos frunció el ceño. Se inclinó ligeramente, sus ojos afilados se estrecharon. La chica parecía haber sido arrastrada por un seto. Su ropa era harapos. Su cabello era un desastre. Parecía desnutrida. Sus clavículas sobresalían bruscamente contra la tela suelta de su camiseta. Caminó hacia el centro del escenario, con la cabeza gacha, aferrándose al soporte del micrófono, como si fuera un salvavidas. ¿Es esto una broma?, preguntó Carlos con frialdad. Creo que sí, murmuró José, con una expresión incómoda. La están humillando. Humillación pública. Carlos sintió una oleada de irritación. Despreciaba a los acosadores. La fuerza estaba destinada a proteger a los débiles, no a burlarse de ellos. Estaba a punto de hacer una señal a José para que terminara con esto rápido, cuando la chica, María, levantó la cabeza. El foco golpeó su rostro. Por un segundo, el aire se le quedó atascado en la garganta a Carlos. A pesar de la suciedad en su mejilla y el miedo en sus ojos, había algo sorprendente en ella. Sus ojos eran de un verde esmeralda, vívido y asombroso. Estaban muy abiertos por el pánico, escudriñando a la multitud que se reía. Alguien en la primera fila, un lobo joven llamado Jorge, el novio de Ana, lanzó un panecillo al escenario. Le golpeó el hombro a María. «¡Canta basura!», gritó Jorge. La multitud rugió de risa. Ana estaba doblada, sujetándose el estómago. María se estremeció, encogiéndose sobre sí misma. La mano de Carlos aplastó el vaso de whisky. El sonido del cristal roto se perdió entre los abucheos, pero el aroma del alcohol de alta calidad y la ira repentina y punzante del palco VIP se extendieron. María cerró los ojos. Tomó una respiración profunda y temblorosa. No podía ver al rey, pero podía sentir el peso de 1000 ojos. Pensó en su abuela. Pensó en los años de fregar suelos, las noches frías, el hambre. Abrió la boca. No eligió una canción pop o un himno de manada. Eligió una vieja balada, algo de la era previa a la guerra, una canción sobre un lobo que pierde la luna. La primera nota que salió de sus labios fue baja, gutural e increíblemente suave. En las sombras donde los pecadores lloran. La risa de la primera fila murió al instante. Su voz no era solo buena, era profunda. Tenía una textura que se sentía como terciopelo envuelto en acero. Era una voz que no pertenecía a una omega débil. Pertenecía a alguien que había visto el abismo y sobrevivido. Ruego al Señor que mi alma guarde. María olvidó a la multitud, olvidó a Ana. Vertió su dolor en el micrófono. Su voz se elevó, alcanzando un crescendo que hizo vibrar el cristal de las mesas. Era una llamada de sirena, lúgubre, poderosa e hipnótica. En el palco VIP, Carlos Nevado se puso de pie. José levantó la vista, alarmado. «Carlos, ¿qué ocurre?». Carlos no respondió. No podía. En el momento en que su voz llegó a sus oídos, su lobo dejó de pasearse. La bestia dentro de él, normalmente una tormenta furiosa, quedó en completo silencio.
Se puso en atención, las orejas erguidas, la cola meneándose lentamente. «Compañera», susurró el lobo. Carlos apretó la barandilla del balcón. Sus nudillos se pusieron blancos. No era solo el vínculo, era el poder en su voz. Podía sentirlo en sus venas. Era como si ella le estuviera cantando directamente a su ADN, ordenándole que escuchara. El aire en la sala cambió. Los abucheos habían cesado por completo. Los lobos en la audiencia estaban congelados. Algunos tenían la boca abierta. La pura emoción en la voz de María estaba activando sus instintos sumisos. Era una voz de mando disfrazada de canción. María alcanzó la nota alta, un sonido claro como una campana que pareció romper la realidad de la sala. Carlos sintió un tirón en el pecho tan violento que casi saltó por encima de la barandilla. Necesitaba estar más cerca. Necesitaba ver sus ojos de nuevo. Necesitaba saber por qué una mujer con la voz de una diosa vestía harapos y era apedreada con pan por idiotas. Se giró hacia las escaleras, su movimiento depredador y rápido. «¡Carlos!», siseó José. «¿A dónde vas?» «Hacia ella», gruñó Carlos, sus ojos brillando dorados, la señal del rey Alfa perdiendo el control. «Si alguien le arroja otra cosa, les arrancaré la garganta». En el escenario, María terminó el coro. Abrió los ojos, esperando ver más risas. En cambio, vio silencio. Y entonces lo vio a él, emergiendo de las sombras de la escalera VIP, caminando a través de la multitud que se abría como el mar rojo, como un dios de la guerra, estaba Carlos Nevado. No miraba al Alfa Gavín, no miraba a Ana, la miraba directamente a ella, y parecía hambriento. El silencio en el gran salón era más pesado que las arañas de cristal que colgaban sobre sus cabezas. La última nota de la canción de María se había desvanecido, pero su vibración todavía zumbaba en el aire, una resonancia fantasmal que erizó el pelaje en los brazos de cada cambiaformas. María permaneció inmóvil, sus manos agarrando el soporte del micrófono con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No podía respirar. Vio a Carlos Nevado acercarse al escenario y su primer instinto fue correr. ¿Pero a dónde podría ir? Era una omega sin lobo en una habitación llena de depredadores. Carlos se movía con una gracia aterradora. La multitud se abrió para él como las aguas ante Moisés, alfas y betas por igual, inclinando la cabeza, desviando la mirada para evitar desafiarlo. Él no los miró. Sus ojos grises de tormenta estaban fijos en el rostro de María. Se detuvo en el borde del escenario bajo. De cerca, era aún más grande de lo que parecía en la distancia. Olía a lluvia, a cedro y a una dominancia cruda e innegable que debilitaba las rodillas de María, no por romance, sino por puro instinto biológico de sumisión. «¿Quién te enseñó a cantar así?», preguntó Carlos. Su voz no era un grito, pero llegó sin esfuerzo hasta el fondo de la sala. María abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba temblando. «Y yo misma aprendí, Su Majestad», susurró, mirando sus zapatillas gastadas. «Mírame», ordenó. Fue un comando suave, pero llevaba el peso de un decreto. María forzó su barbilla hacia arriba. Sus ojos verdes se encontraron con los suyos grises. ¡Bum! El impacto golpeó a Carlos como un golpe físico en el pecho. De cerca, el tirón era agonizante. Su lobo arañaba su caja torácica, aullando: «Mía, compañera, protege». Quería saltar al escenario, envolverla en su chaqueta para esconderla de los ojos curiosos de los otros machos y arrancar la garganta de cualquiera que la hubiera obligado a usar esos harapos. Pero no podía. Aún no. Era un rey, y esto era un campo minado político. Si mostraba debilidad,
Si mostraba que había encontrado a su compañera en una sirvienta, le pondría un blanco en la espalda antes de que salieran del edificio. Un talento oculto. El alfa Gavin Miller retumbó, apareciendo de repente junto al codo de Carlos. El alfa gordo sudaba profusamente. Sus ojos se movían nerviosamente. Se dio cuenta de que la atmósfera había cambiado. Sí, sí. En la manada Luna Oscura valoramos a todos nuestros miembros. María es un proyecto especial nuestro. Queríamos sorprenderlo, Rey Nevado. Carlos giró lentamente la cabeza para mirar a Gavin. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. ¿Un proyecto especial?, repitió Carlos, su voz completamente plana. Señaló los leggings rotos de María y las manchas de lejía en su camiseta extra grande. ¿Es por eso que está vestida con basura? ¿Es por eso que su hija y sus amigos le lanzaban comida hace un momento? Gavin palideció, su papada temblaba. Eso fue solo una dinámica de manada juguetona. Ya sabe cómo son los lobos jóvenes. ¿Juguetona? Carlos probó la palabra. Se volvió hacia María. Extendió su mano grande, deteniéndola cerca de su rostro. María se estremeció, cerrando los ojos con fuerza, esperando un golpe. Carlos se congeló. El sobresalto le dijo todo. Le contó una historia de años de abusos, de bofetadas, de miedo arraigado en sus propios huesos. La rabia, ardiente y fundida, inundó las venas de Carlos. Suavemente, con extrema delicadeza, enganchó su dedo bajo la barbilla de María y le levantó la cabeza. «Te hicieron daño», murmuró lo suficientemente bajo como para que solo ella y los hombres lobo más cercanos pudieran oír. María lo miró desconcertada. Nadie le había preguntado eso jamás. No estoy bien, Alfa. Ella es una ladrona». El chillido cortó la tensión. Anna Miller se adelantó, su rostro contraído por los celos. Vio la forma en que el rey miraba a la rata de cocina con intensidad, con interés. Se suponía que era su noche. «No la escuche, Rey Nevado», escupió Ana, señalando a María con un dedo manicurado. «Es una omega sin alma. Ni siquiera puede transformarse. Roba cubiertos y miente. Solo está actuando». Carlos apartó su mano de la barbilla de María. Se giró para encarar a Ana. No gruñó, no gritó. Simplemente dejó que su aura, el poder reprimido de un rey alfa, se desplegara 1 centímetro. La presión en la sala se disparó. Los vasos traquetearon sobre las mesas. Los lobos más débiles en la parte trasera gimieron y cayeron de rodillas. Ana se atragantó, agarrándose la garganta como si el aire hubiera sido aspirado de la habitación. Tropezó hacia atrás, cayendo en los brazos de su novio Jorge. «No te di permiso para hablar», dijo Carlos en voz baja. Se volvió hacia el alfa Gavin, quien ahora temblaba visiblemente. «Me la llevo», declaró Carlos. Gavin parpadeó. «¿Qué?» «María», dijo Carlos, probando su nombre en su lengua. «Se va conmigo esta noche». Pero no puede», balbuceó Gavin. «Ella es propiedad de la manada. Es una sirvienta, por contrato, que paga la deuda de sus padres. No puede llevarse a un miembro de la manada así como así». «Soy el rey», dijo Carlos, acercándose a Gavin, dominándolo. «Puedo hacer lo que quiera. Pero como parece preocuparle las deudas, resolvamos esto». «¿Cuánto debe?» 50,000, mintió Gavin rápidamente. «José», ladró Carlos sin mirar atrás. Desde el palco VIP, José apareció con una chequera en la mano. Bajó las escaleras tranquilo y sereno. Extendió un cheque y lo arrancó. Se acercó a Gavin y se lo metió en el bolsillo de su chaqueta. 100,000, dijo José con nitidez. «Considere la deuda pagada y los 50,000 extra como agradecimiento por el entretenimiento». Carlos no esperó la respuesta de Gavin.
Se quitó la chaqueta de traje, una pieza de sastrería italiana, a medida que valía más que todo el equipo del escenario, y la colocó sobre los hombros de María. Era pesada, cálida, y olía a él de una manera embriagadora. María se hundió en la tela. Le llegaba hasta las rodillas. «Ven conmigo», dijo Carlos. No fue una pregunta. María miró a Gavin, luego a Ana, que la fulminaba con odio puro. Luego miró al extraño alto y oscuro que le ofrecía una salida. No sabía si era un salvador o un nuevo diablo, pero sabía que no podía quedarse allí. Asintió. Carlos puso una mano en la parte baja de su espalda, su toque abrasador a través de la delgada tela de su camisa, y la guió fuera del escenario. La multitud se abrió en un silencio atónito mientras el rey Alfa sacaba a la chica de la cocina del salón, dejando la manada luna oscura en ruinas tras ellos. El interior de la limusina era más silencioso que una tumba. María se sentó pegada a la puerta de cuero, lo más lejos posible de Carlos. El coche era enorme, una fortaleza rodante con ventanas tintadas que los separaban del mundo. Afuera, el paisaje de oscuros bosques pasaba volando en la noche mientras se dirigían a los territorios del norte, hacia las cumbres de Sierra Nevada. María temblaba. La adrenalina del escenario había desaparecido, reemplazada por un frío y creciente pavor. Estaba sola en un coche con el rey Alfa. Era una omega sin lobo, sin familia y sin protección. Él la había comprado. Literalmente le había comprado por 100,000 euros. ¿Qué quería? ¿Sería una criada en su palacio o algo más? ¿Qué esperaba él de ella? No lo sé, no lo sé, me decía a mí misma, pero la verdad es que era un interrogante aterrador que no podía responder. Carlos estaba sentado en el asiento opuesto, sus largas piernas estiradas. La estaba observando. No había dejado de observarla desde que subieron al coche. Se había aflojado la corbata, exponiendo la columna de su garganta, y sostenía un vaso de agua en la mano. «Bebe», dijo, extendiéndole el vaso. María se estremeció. «No tengo sed, Alfa. Cantaste durante 10 minutos seguidos y estás hiperventilando. Bebe». Su tono era cortante. Autoridad. María no se atrevió a desobedecer. Tomó el vaso con manos temblorosas, sus dedos rozaron los suyos. Una chispa, como electricidad estática pero más caliente, chispeó entre ellos. María jadeó y se apartó, casi dejando caer el agua. Los ojos de Carlos se oscurecieron. Él también lo sintió. El vínculo se estaba asentando, tejiendo sus almas, pero ella no tenía ni idea. Ella solo pensaba que él era un lobo aterrador y poderoso. «Gracias», susurró, dando pequeños sorbos. «Háblame de tus padres», dijo Carlos de repente. María bajó el vaso. «¿Mis padres?» Gavin dijo que estabas pagando una deuda. Los padres no suelen dejar a sus hijos en servidumbre, a menos que estén muertos o sean criminales. ¿Cuál de las dos es? María miró por la ventana. Ambas, según la manada, murieron en un ataque de lobos renegados cuando tenía 5 años. El Alfa Gavin dijo que mi padre había malversado dinero de los fondos de la manada antes de morir. He estado trabajando para pagarlo desde entonces. Carlos entrecerró los ojos. ¿Y crees eso? No tengo motivos para no hacerlo. No tengo recuerdos de ellos. ¿Y tu lobo?, presionó Carlos. Ana dijo que estabas sin alma, que nunca te habías transformado. María se encogió dentro de la chaqueta de traje extra grande. Esta era su mayor vergüenza. No, cumplí 18 hace 4 años. No pasó nada. Ni transformación, ni voz en mi cabeza. Estoy defectuosa. Carlos la estudió. Tamborileó rítmicamente los dedos sobre su rodilla. Defectuosa. Imposible. Cuando cantó, él había sentido un poder que emanaba de ella y que rivalizaba con el suyo propio.
No era la fuerza bruta de un alfa, era algo antiguo, una voz que podía ordenar atención, quizás incluso ordenar acción. Una omega sin alma no podía hacer eso, y su lobo la reconoció. Esa era la prueba definitiva. La diosa luna no emparejaba a un rey alfa con un defecto. Ella era otra cosa, algo profundamente enterrado. No estás defectuosa, María, dijo Carlos, su voz sorprendentemente suave. Simplemente has estado en el ambiente equivocado. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a José, que estaba en el asiento delantero con el conductor. La limusina comenzó a reducir la velocidad. Hemos llegado, anunció Carlos. María miró por la ventana y jadeó. Habían llegado al fortín de obsidiana, la fortaleza del rey del norte. No era solo una casa, era un castillo tallado en la ladera de una montaña nevada, en lo profundo de Sierra Nevada. Cristal y acero modernos se fusionaban con antigua piedra negra. Parecía impenetrable, frío y majestuoso. El coche se detuvo y el conductor abrió la puerta. El frío aire de la montaña entró, mordiendo las piernas expuestas de María. Carlos fue el primero en salir. Se giró y le ofreció la mano para ayudarla a salir. María dudó, luego la tomó. Su agarre era firme, cálido y seguro. Por primera vez en su vida se sintió estabilizada. Era una sensación tan extraña, tan nueva, que le costaba asimilarla. La vida siempre había sido incierta, inestable, pero ahora, ¿ahora qué? Señora García, llamó Carlos. Una mujer de aspecto severo con el pelo gris recogido en un moño apretado apareció en las enormes puertas delanteras. Era una beta vestida con un impecable uniforme negro. Su Majestad, la señora García hizo una reverencia. Sus dos ojos se abrieron ligeramente cuando vio a la chica despeinada con la chaqueta del rey de pie junto a él. Ella es María, dijo Carlos. Se quedará en el ala este, la suite azul. Las cejas de la señora García se alzaron. La suite azul, señor, está justo al lado de sus aposentos. Sé dónde están mis propias habitaciones, señora García, gruñó Carlos en voz baja. Tráigale comida, comida de verdad, filete, patatas, verduras y prepárele un baño. Queme la ropa que lleva puesta. Sí, Alfa. La señora García hizo un gesto a María. Venga por aquí, querida. María dio un paso, luego se detuvo, miró a Carlos. Era un gigante a su lado, una silueta contra la nieve iluminada por la luna. Alfa, preguntó, su voz temblaba. ¿Qué? ¿Qué soy para usted? ¿Por qué me trajo aquí? Puedo limpiar y puedo cocinar, pero no sé si puedo pagar 100.000 euros. Carlos la miró. Luchó contra el impulso de acariciarle la mejilla. Quería decirle que ella era su reina. Quería decirle que ella era su dueña. No al revés. Pero ella era demasiado frágil. Necesitaba sanar antes de poder manejar la verdad del vínculo. No estás aquí para limpiar, María, dijo Carlos, su voz ronca. Estás aquí porque tu voz es peligrosa, y no me gustan las cosas peligrosas fuera de mi vista. Se dio la vuelta y se dirigió a su despacho, dejando a María de pie en la nieve, con el corazón latiendo, confundida y completamente cautivada. Mientras seguía a la señora García dentro, María no notó la sombra que observaba desde el balcón de arriba. Una mujer con el pelo liso y rojo y ojos de halcón apretaba la barandilla, sus uñas hundiéndose en la piedra. ¿Quién es la callejera?, susurró la mujer por su teléfono. Carlos trajo una callejera a casa. Averigüe quién es y luego averigüe cómo deshacerse de ella. 3 días habían pasado desde que María llegó al fortín de obsidiana, y se sentía como si viviera en un sueño febril.
La suite azul era más grande que todas las habitaciones de servicio de la manada Luna Oscura juntas. Tenía ventanas del suelo al techo con vistas a los picos nevados de los territorios del norte. Una cama que se sentía como dormir en una nube y un baño privado provisto de aceites que olían a lavanda y menta. Pero el lujo no calmaba su ansiedad, la amplificaba. María se sentó en el borde de la cama, sus manos retorciéndose en su regazo. Vestía la ropa que la señora García le había proporcionado, joggers suaves de cachemira y un suéter blanco ajustado. Parecía sana, pero se sentía como una impostora. Era como si el tiempo se hubiera desdoblado, y mientras una parte de mí flotaba en esta opulencia, otra seguía sintiendo el frío de los suelos de la cocina. ¿Era real? ¿O solo un truco más para después golpearme más fuerte? No podía evitar la desconfianza. ¿Alguna vez se puede confiar del todo? Un golpe en la puerta la hizo saltar. «Adelante», dijo suavemente. La puerta se abrió y Carlos entró. Lo acompañaba un hombre bajito y con gafas que llevaba una bolsa médica. A María se le cortó la respiración. Carlos había estado distante los últimos días, mayormente trabajando en su oficina, aunque a menudo sentía su mirada pesada sobre ella durante las comidas. Hoy parecía cansado. Sus mangas estaban remangadas, revelando los intrincados tatuajes tribales en sus antebrazos, y su mandíbula estaba tensa. «María», dijo Carlos, su voz llenando la habitación. «Él es el Dr. José Aris. Le pedí que te hiciera un chequeo completo». María retrocedió instintivamente. «No estoy enferma, Alfa. Prometo que puedo trabajar». Los ojos de Carlos se suavizaron apenas una fracción al acercarse. Se detuvo a unos metros, respetando su espacio, aunque el aire entre ellos crepitaba con una tensión magnética. «No vas a trabajar, María. Discutimos esto», dijo Carlos con firmeza. «Pero estás bajo de peso y dijiste que nunca te transformaste. Eso no es normal. Aris es el mejor biólogo de lobos del país. Él va a averiguar por qué». Doctor Aris se adelantó, sonriendo amablemente. «Será indoloro, señorita Corin. Solo un análisis de sangre y un escaneo de su firma de energía». María asintió lentamente, intimidada pero confiando en Carlos. Se quedó quieta mientras el médico trabajaba, estremeciéndose solo cuando la aguja perforó su brazo. Carlos, notando el sobresalto, dejó escapar un gruñido bajo e involuntario en su pecho, un sonido de consuelo que vibró en los huesos de María. «Interesante», murmuró el Dr. Aris, observando cómo la sangre llenaba el vial. Era de un carmesí oscuro e intenso, más oscuro de lo normal. Sus signos vitales son fuertes, sorprendentemente fuertes para alguien con su historial de desnutrición. Pero su lobo no está desaparecido. Está inactivo. ¿En coma? «¿Por qué?», preguntó Carlos bruscamente. «Necesitaré pasarlos por el laboratorio», dijo Aris, guardando su equipo. «Dame una hora». Mientras el doctor se marchaba, la puerta permaneció abierta y una mujer entró. Era la pelirroja que María había visto desde el balcón. Era impactante, con un vestido negro ajustado que abrazaba sus curvas, sus tacones haciendo un ruido fuerte sobre el suelo de madera. Su aroma era abrumador, rosas y almizcle, pesado de arrogancia. «Así que esta es la pequeña obra de caridad», ronroneó la mujer, mirando a María de arriba a abajo con ojos fríos como de tiburón. La postura de Carlos se tensó. «Lidia, no te mandé llamar». Lidia hizo un puchero, acercándose para posar una mano en el brazo de Carlos. Él no la apartó, pero tampoco se inclinó. «Soy la alfa hembra de la manada Río Carmesí, Carlos. Como somos aliados, pensé en darle la bienvenida a su invitada, aunque admito que esperaba a alguien con un poco más de
lustre. María sintió que su cara se encendía de vergüenza. Bajó la mirada a sus manos. Pausa. Aquí tengo que interrumpir un momento. Es que pensando en todo esto ahora, con la distancia que da el tiempo, me doy cuenta de lo absurda y ridícula que fue toda la situación. Yo, una simple María de pueblo, en un palacio de cristal y nieve, rodeada de lobos con aires de realeza y ambición desmedida. ¿Quién en su sano juicio creería que una Omega olvidada, maltratada, sin voz ni presencia, terminaría así? En mi antiguo hogar, en Huelva, habríamos dicho que la historia era más falsa que un billete de 7 euros. Pero claro, la realidad aquí, en el mundo de los cambiaformas, era otra cosa. Quizás era demasiado real para ser creíble. No sé. Es que a veces las cosas que nos pasan, por más inverosímiles que parezcan, son las que terminan definiéndonos, ¿no? Y en ese momento, yo solo era un títere en un juego de tronos que no entendía. Bueno, volvamos al drama. María está bajo mi protección, dijo Carlos, su voz bajando a un tono de advertencia peligroso. Cuida tu tono, Lidia. Lidia rió, un sonido hueco y tintineante. Oh, relájate, cariño. Solo tengo curiosidad. Todo el mundo habla de la chica muda que sacaste de la cocina. Corre el rumor de que está defectuosa. Un lobo sin lobo. Dirigió su afilada mirada a María. Dime, dulzura, ¿es cierto? ¿Eres solo una humana con piel de lobo? Y yo, empezó María, su voz temblorosa. Ella es más lobo de lo que tú jamás serás, espetó Carlos. Se interpuso entre ellas, protegiendo eficazmente a María de la vista de Lidia. Sal de aquí. La sonrisa de Lidia vaciló. Lanzó una mirada furiosa a la forma oculta de María, un destello de puro veneno en sus ojos. Bien, pero el consejo viene para el baile del solsticio de invierno la semana que viene, Carlos. No les gustará verte albergando a una callejera. Parecerá débil. Se giró y se alejó. Carlos soltó un largo suspiro y se pasó una mano por el cabello. Se volvió hacia María con una expresión de dolor. Ignórala, dijo bruscamente. Ella quiere un matrimonio político. Cree que es dueña de esta casa. ¿Lo es? Preguntó María en voz baja. Carlos la miró, sus ojos grises ardían. Nadie es dueño de esta casa salvo yo y con quien yo elija compartirla. Antes de que María pudiera descifrar el peso de esas palabras, el Dr. Harris irrumpió de nuevo en la habitación. Ya no sonreía. Parecía pálido, sosteniendo una tableta con manos temblorosas. «Alfa», dijo Harris sin aliento, «tiene que ver esto». Carlos tomó la tableta. María observó cómo sus ojos escaneaban la pantalla. Su rostro pasó de la confusión a la furia asesina absoluta. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el dispositivo. «Acónito», susurró Carlos la palabra, sonando como una maldición. «¿Qué es?», preguntó María, asustada por el repentino cambio en la energía de la habitación. Carlos la miró y la tristeza en sus ojos le partió el corazón. Se acercó y se arrodilló ante ella, el rey Alfa arrodillándose ante una chica de cocina. Tomó sus manos entre las suyas. «Te envenenaron, María», dijo. Su voz temblaba con rabia reprimida. «Durante años, el doctor Harris encontró grandes rastros de acónito sintético, veneno de lobo, en tu sangre. Te lo daban en pequeñas dosis, probablemente mezclado en tu comida o agua desde que eras una niña». María jadeó, cubriéndose la boca. «¿Veneno de lobo, pero eso mata a los lobos en grandes dosis?» «Sí», explicó el doctor Harris gravemente. «En pequeñas dosis controladas durante un largo periodo, suprime el gen, mantiene al lobo paralizado, impide la transformación, te mantiene débil, dócil e incapaz de acceder a tu poder. Por eso nunca te transformaste. Te drogaron el lobo».
Las lágrimas brotaron de los ojos de María. No era que estuviera rota, no era que la diosa Luna la odiara. Eran ellos, los Miller, en el Alfa Gavin. Le habían hecho esto a propósito. ¿Por qué? Sollozó. Porque tenían miedo. Gruñó Carlos, poniéndose de pie. Su aura estalló, oscura y aterradora. Por tus marcadores sanguíneos, María, no eres solo una don nadie. Aris encontró una coincidencia en los archivos antiguos. Tu padre no era un malversador. Era un guerrero del linaje Garra Plateada, un linaje de lobos guerreros conocidos por sus voces. Sus aullidos podían paralizar a los enemigos. Fueron aniquilados hace décadas. O eso creíamos. Carlos se volvió hacia la ventana, mirando al sur hacia la manada luna oscura. Su voz era una promesa de violencia. Ellos sabían lo que eras. Sabían que si te transformabas, serías más poderosa que ellos. Así que te rompieron antes de que pudieras florecer. Se volvió hacia ella, sus ojos brillando dorados. Pero el veneno ya está fuera de tu sistema. Estás limpia, y tu loba se está despertando. 2 días después, la atmósfera en el fortín de obsidiana era tensa. Carlos se había marchado temprano por la mañana con un escuadrón de ejecutores. No le había dicho a María exactamente a dónde iba, pero ella sabía que iba al sur. Iba a la manada luna oscura para hacer llover fuego sobre Gavin Miller. María se quedó sola en el castillo con los guardias y la señora García. Se sentía inquieta. Su piel se sentía demasiado tirante. Sus sentidos estaban al límite. Podía oír los latidos del guardia que estaba al final del pasillo. Podía oler las agujas de pino en el bosque a 5 kilómetros de distancia. «Deberías descansar, querida», dijo la señora García, poniendo una taza de té sobre la mesa en la biblioteca donde María intentaba leer. «No puedo», dijo María, frotándose el pecho. «Me duele por dentro». «Es la abstinencia», tranquilizó la señora García. «Tu cuerpo está aprendiendo a funcionar sin el veneno. Pasará». La señora García se marchó para atender la lavandería. María se puso de pie y se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras de color rojo sangre sobre la nieve. «María». La voz provino de la puerta. María se giró. Era Lidia. La pelirroja sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Sostenía 2 copas de champán. «Pensé que habíamos empezado con el pie equivocado», dijo Lidia, entrando. «Carlos se ha ido, y aquí es tan aburrido. Pensé que podríamos hacer una tregua». María dudó. Sabía que Carlos no confiaba en Lidia, pero María no quería causar problemas. «Y yo no bebo alcohol». «Oh, vamos, solo un sorbo para celebrar tu recuperación». Lidia le entregó la copa a María. María la tomó, pero no bebió. «¿Dónde está el alfa?» «Está ocupado limpiando tu desorden», suspiró Lidia, apoyándose en una estantería. «Sabes que va a empezar una guerra por tu culpa. Al consejo no le gustará que ataque a otra manada por una sirvienta. Lo estás arruinando. Lo sabes». El agarre de María en la copa se apretó. «Yo no le pedí que lo hiciera». «No, pero existes», escupió Lidia, su máscara resbalando. «Eres una carga. Carlos necesita una compañera fuerte, una reina, no una pajarita rota con sangre contaminada». «Déjame en paz», dijo María, dejando el vaso. «Me voy a mi habitación». «No lo creo». Lidia chasqueó los dedos. Desde las sombras del pasillo, 2 lobos machos grandes, sus guardias personales de la manada Río Carmesí, entraron. Bloquearon la salida. María retrocedió hasta chocar con la ventana. «¿Qué están haciendo? Carlos los matará». «Carlos está a 4 horas de aquí», rió Lidia cruelmente.
Cuando regrese, tú ya no estarás. Un trágico accidente. La pobre Omega inestable no pudo manejar la desintoxicación y saltó del balcón. ¡Qué triste! Los ojos de Lidia brillaron rojos. Se transformó parcialmente. Sus uñas se alargaron en garras afiladas como navajas. ¡Atrápenla!, ordenó Lidia a los guardias. Los dos hombres se abalanzaron. María gritó, esquivando a la izquierda. Arrojó el pesado jarrón de cristal de la mesa al primer guardia. Se estrelló contra su cabeza, pero apenas se inmutó. La golpeó con el dorso de la mano, enviándola por toda la habitación. María se estrelló contra una estantería. El dolor explotó en sus costillas. Probó la sangre. «Sujétenla», siseó Lidia, avanzando. Levantó su mano con garras. «Veamos si esa cara bonita se cura». María se arrastró hacia atrás, pataleando, pero los guardias le sujetaron los brazos al suelo. Estaba atrapada, indefensa, igual que en la cocina, igual que con Ana. No, la palabra no salió de su mente, salió de su alma. No. Dentro de su pecho, algo se rompió. La barrera que el veneno del lobo había construido se derrumbó bajo la pura fuerza de su terror y rabia. La presencia inactiva que el doctor Rieris había visto no solo se despertó, explotó. Un calor abrasador y candente inundó las venas de María. Se sintió como si sus huesos se estuvieran rompiendo y reordenando en una fracción de segundo. «Quítense de encima», gritó María. Pero no fue un grito, fue un rugido. Una onda de choque de pura energía salió disparada de su cuerpo. Los dos guardias fueron arrojados hacia atrás como si hubieran sido golpeados por una granada, estrellándose contra la pared opuesta. Lidia tropezó hacia atrás, cubriéndose los ojos. ¿Qué? El cuerpo de María se arqueó. El dolor había desaparecido, reemplazado por el poder. Un poder infinito y ancestral. Su piel onduló, el pelaje brotó. No el marrón embarrado de un lobo de bajo rango, ni el gris de un plebeyo. Era plateado, plata metálica pura y brillante. María se transformó. En lugar de la chica pequeña y asustada, se erguía una loba de tamaño inmenso. Era casi tan grande como un alfa. Su pelaje brillaba en la tenue biblioteca como la luz de la luna hecha sólida. Sus ojos ya no eran solo verdes. Brillaban con una luminiscencia sobrenatural. A Lidia se le cayó la mandíbula. «Una loba plateada. Imposible». La loba plateada gruñó. El sonido era aterrador. Un gruñido armónico que vibraba las propias piedras del castillo. Lidia, dándose cuenta de su error demasiado tarde, se transformó en su propio lobo, una bestia rojo oxidado, y se lanzó. María no esquivó, no corrió, enfrentó el ataque de frente. Se movió con una velocidad que desdibujaba la vista. Apretó sus mandíbulas alrededor del cuello del lobo de Lidia y la arrojó por la habitación como un muñeco de trapo. Lidia se estrelló contra la pesada mesa de roble, gimiendo. Los dos guardias se recuperaron, se transformaron y atacaron juntos. María echó la cabeza hacia atrás y lanzó un aullido. Era el canto de la garra plateada. No era solo ruido, era un arma. La onda sonora golpeó a los guardias como una pared física. Se congelaron en el aire. Sus sistemas nerviosos paralizados por la frecuencia sónica de la llamada alfa. Cayeron al suelo, quejándose, incapaces de moverse. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Carlos estaba allí. Había sentido su miedo a través del vínculo a kilómetros de distancia y había corrido, abandonando su coche, transformándose en su enorme lobo negro y esprintando por la montaña más rápido que cualquier vehículo. Ahora estaba en forma humana, sin camiseta, jadeando, cubierto de sudor y nieve. Se quedó inmóvil.
Miró los restos de la biblioteca. Miró a Lidia, acurrucada en un rincón. Miró a los guardias paralizados y luego la miró a ella. La loba plateada estaba en el centro de la habitación, con el pecho agitado, sus ojos verdes brillantes fijos en los suyos. Carlos cayó de rodillas. La reverencia en su rostro era absoluta. «Mi reina», susurró. La loba de María resopló. Caminó hacia él, sus enormes patas silenciosas sobre el suelo. Bajó su gran cabeza plateada y le dio un empujón en el pecho. El vínculo se estableció con la fuerza de un rayo. Estaba completo. Ella no era solo su compañera, era su igual. Carlos hundió sus manos en su pelaje plateado, apoyando su frente contra la suya. «Los mataré por tocarte», prometió, su voz ronca de emoción. María se apartó y miró la puerta. Soltó un ladrido bajo. Ya no necesitaba que él luchara sus batallas. Estaba lista para volver a la manada luna oscura, no como una sirvienta, sino como una ejecutora. La gran sala de la manada luna oscura estaba llena de una energía nerviosa que rozaba la histeria. La noticia de que el rey Alfa regresaba se había extendido. El Alfa Gavin Miller se paseaba de un lado a otro en el escenario donde, hacía apenas una semana, había permitido que su manada humillara a una chica indefensa. «No puede tocarnos», murmuró Gavin, secándose el sudor de la frente. «Tenemos el tratado. Si nos ataca sin provocación, el consejo le quitará la corona. Solo tenemos que negarlo todo». Enna estaba sentada en la primera fila, con aspecto aburrido, limándose las uñas. «Papá, deja de entrar en pánico. La pequeña rata probablemente ya está muerta. Lidia me envió un mensaje diciendo que se encargaría de ello». «¡Idiota!», siseó Gavin. «Si Lidia la mató, Carlos incendiará este territorio». Antes de que Ana pudiera replicar, las pesadas puertas dobles en la parte trasera del salón estallaron hacia adentro. No solo se abrieron, sino que volaron de sus bisagras, la madera astillándose y volando por la habitación. Los miembros de la manada gritaron, alejándose de la entrada. A través del polvo que se asentaba, entraron dos figuras. Carlos Nevado estaba a la izquierda, vestido con un traje táctico negro que enfatizaba su aterradora anchura. Sus ojos brillaban, un dorado de depredador. Pero nadie miraba al rey. A su derecha caminaba María. Era irreconocible de la chica con harapos grises. Llevaba un vestido de seda plateada brillante que se movía como líquido alrededor de sus piernas. Su cabello, antes encrespado y opaco, caía por su espalda en ondas brillantes. Pero fue su presencia lo que aspiró el aire de la habitación. No caminaba con la cabeza gacha. Se deslizaba con la gracia depredadora de una reina que era dueña del propio suelo que pisaba. Detrás de ellos marchaban 50 de los ejecutores de élite del rey, sus botas retumbando al unísono. «Gavin Miller», la voz de Carlos retumbó, rebotando en las vigas. «Has fallado a esta manada». Gavin tropezó hacia adelante, tratando de recuperar la compostura. «Rey Nevado, esto es un acto de guerra al irrumpir en mi casa». «¡Silencio!». No fue Carlos quien habló, fue María. No gritó, no necesitaba hacerlo. Su voz llevaba esa extraña cualidad vibratoria y armónica que había usado en su canción, pero ahora estaba teñida de cruda autoridad alfa. Cada lobo en la habitación sintió el comando estrellarse contra sus pechos. Gavin se atragantó, sus rodillas cediendo involuntariamente. «Y yo...». Ana jadeó, poniéndose de pie, su rostro contraído por la conmoción y los celos. «Tú, se supone que estás muerta. Mírate, disfrazándote con la ropa del rey. Sigues siendo solo una sirvienta». María se detuvo en el centro de la habitación.
Miró a Ana, la chica que le había hecho la vida un infierno durante 5 años. «De rodillas», susurró María. El efecto fue instantáneo. Los ojos de Ana se pusieron en blanco. Su cuerpo la traicionó. El comando ignoró su mente consciente y se apoderó de su loba. Ana se desplomó de rodillas, su frente golpeó las tablas del suelo con un sonido nauseabundo. El resto de la manada observaba horrorizada. Una omega, una sirvienta sin lobo, acababa de doblegar a una hembra de alto rango. «¿Cómo?», jadeó Gavin, luchando por mantenerse en pie contra la aplastante presión del aura de María. Tú eres un defecto. Soy una garra plateada», anunció María, su voz sonando clara como una campana. «El linaje que intentaste envenenar de mí, la familia que asesinaste». Un jadeo recorrió la multitud. Los lobos más viejos se miraron con los ojos muy abiertos. Recordaron a los garras plateadas. Recordaron cómo Gavin había llegado al poder inmediatamente después del ataque renegado que mató a los padres de María. «¡Mentiras!», gritó Gavin, su cara poniéndose morada. «Ella está mintiendo. ¡Mátenla! Les ordeno que la maten». Ni un solo lobo se movió. Estaban paralizados por la pura dominancia que irradiaba la chica del vestido plateado. Carlos se adelantó, entregando una gruesa carpeta a su beta José, quien comenzó a leer en voz alta. «Tenemos los informes toxicológicos», anunció José con calma, «que prueban el envenenamiento sistemático de María Corrin con acónito. También tenemos los registros financieros. Gavin Miller transfirió la totalidad del patrimonio Corrin a sus cuentas bancarias privadas en el extranjero 3 días después de sus muertes. No fue un ataque de renegados. Fue un asesinato». La verdad flotó en el aire, fea e innegable. Gavin miró a su alrededor. Vio la traición en los ojos de su manada. Vio el final. Con un rugido de desesperación, Gavin se transformó. Su lobo marrón, grande y voluminoso, estalló de su ropa. Sabía que no podía vencer a Carlos, así que fue a por el eslabón débil percibido. Se lanzó directamente hacia María, sus mandíbulas chasqueando, apuntando a su garganta. «¡María!», rugió Carlos, empezando a transformarse. «No», dijo María con calma, «él es mío». No se transformó, simplemente levantó la mano, desató su voz, no una canción y no un susurro, un grito de pura potencia acústica concentrada. «¡Cae!». La onda sonora golpeó al lobo de Gavin en el aire. Fue como si hubiera chocado contra un muro invisible. Los huesos crujieron. El alfa fue lanzado hacia atrás, volando por el escenario y estrellándose contra la pared de piedra detrás de él. Se deslizó, transformándose de nuevo en su forma humana, roto y sangrando, incapaz de moverse. Reinó el silencio. María subió las escaleras del escenario. Sus tacones sonaron rítmicamente. Se paró sobre Gavin, quien la miró con ojos aterrorizados. «Por favor», gorgoteó, «piedad». María lo miró. Pensó en matarlo. Sería fácil. Pero la muerte era demasiado rápida para un hombre que le había robado 15 años de vida. «No te mataré, Gavin», dijo María con frialdad. «Eso sería una bondad». Se volvió para dirigirse a la manada luna oscura. «Gavin Miller es despojado de su título», declaró. «Él y su hija quedan por la presente desterrados del sistema de rango. Permanecerán en la manada, pero no mandarán en absoluto, no liderarán, limpiarán, cocinarán, dormirán en el frío. Servirán a cada miembro de esta manada hasta que sus deudas sean pagadas». Miró a Ana, que sollozaba en el suelo. «Querías una sirvienta», dijo María suavemente. «Ahora lo eres». María se volvió hacia Carlos. Él la miraba con una expresión de intenso orgullo.
Se acercó a ella, le tomó la mano y la levantó en alto. «Contemplen a su reina», rugió Carlos. «María de la Garra Plateada, mi compañera y la verdadera Alfa del Norte». La manada Luna Oscura no dudó. Uno por uno, luego todos a la vez, cayeron de una rodilla. Inclinaron sus cabezas, mostrando sus cuellos en señal de sumisión, no por miedo, sino por respeto a un poder verdadero. María miró el mar de cabezas inclinadas, apretó la mano de Carlos. Por primera vez en su vida, no era la chica en las sombras, era la luz, y la luna, finalmente, le devolvía la sonrisa. ¿Qué dirá la gente de todo esto? ¿Creerán que un día una Omega sin voz se convirtió en la reina más poderosa que el mundo licántropo ha conocido? Quizás sí, quizá no. Lo importante es que yo lo sé, y ahora ellos también. ¿Y hoy qué? No lo sé del todo. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, encontrar esta fuerza, esta voz. Otras veces me asalta la duda, ¿realmente hice lo correcto? ¿O simplemente cambié una jaula por otra, más grande y dorada, pero jaula al fin? La vida no es un cuento de hadas con un final perfecto, ¿verdad? Es una maraña de decisiones, consecuencias y momentos de pura suerte, buena o mala. Todavía siento el eco de los días en la cocina, el olor a grasa rancia, el peso de la invisibilidad. Esa María siempre estará conmigo, recordándome de dónde vengo, cuánto costó llegar hasta aquí. Y esa es mi verdad, la verdad de una reina con cicatrices y una corona que, a veces, pesa demasiado. Nada es definitivo, nada es perfecto, pero al menos es mío.